temperatura y humedad ambiental o proteger de algunas condiciones como la lluvia, el sol, etcétera. Almacenes techados abiertos, ¿no? Eso significa que sí van a tener una protección, una protección parcial, ¿no? Y puede ser sin cierre perimetral o con cierre perimetral parcial, ¿no? Entonces, vamos a la aduana y vamos a ver que hay un área que tiene techo, pared, seguridad, todo, y a los costados hay unos almacenes que se les llama anexos, donde no tienen un muro perimetral. Eso es justamente techados abiertos con la finalidad de que tengan más se le ponen las paredes y el techo porque llegan a tener estructuras de alrededor de 25, 30 metros que vendrían a ser el equivalente de unos 10 pisos. Entonces, primero se hace la estructura, después se le pone el resto, ¿no? Obviamente, primero hay que vaciar la losa, el piso, y después se pone sobre eso y el resto se termina de revestir por el espacio que requiere, ¿no? Se clasifican los almacenes de acuerdo al requerimiento de las cargas, ¿no? Como por ejemplo los polvorines, ¿no? Que son depósitos son sólidos granulados. Entonces ahí entra la minería, industria cementera, entre varias que usan los silos, ¿no? Entonces ya donde necesitamos control de la humedad para eliminar el tema de plagas, etcétera. Entonces, para la industria agrícola, sólidos a granel. Necesitamos almacenar los cisternas para líquidos. Entonces, tenemos ahí una solución en el tema de transporte de hidrocarburos, por ejemplo, y otras también que utilizan como, por ejemplo, las cervecerías, las que están trabajando con el tema de líquidos, ¿no? Vinos, cerveza, gaseosas, etcétera, ¿no? Climatizados para el tema de los frigoríficos, para el tema de algunas industrias farmacéuticas, ¿no? Que aparte de tener almacenes que le llamamos de cuarentena para ver si cambia la reacción, etcétera, que tanto se tiene para materias primas como para productos terminados, también se necesita climatizados para conservar algunos productos como por ejemplo las vacunas, ¿no? Que hemos visto en el último tiempo mucho, ¿no? Y otros especiales que dependiendo de las industrias, de las características de los productos, etcétera, también se tienen que adaptar, ¿no? La clasificación de los almacenes al grado de mecanización de las operaciones, tenemos primero un almacén manual, ¿no? El almacén manual, que es una estantería, a veces ni eso, pero la característica es que van a movilizarse por la fuerza del hombre, ¿no? Entonces, vemos un galpón únicamente y los estibadores que van descargando el cemento, harina, otros materiales, etcétera, ¿no? Entonces, por la fuerza del hombre. Mecanizados, ¿no? Y el grado de mecanización va entre el 50 y el 85% aproximadamente de las operaciones están mecanizadas. Entonces, ahí que puede ser desde el grado de mecanización más sencillo, desde una carretilla, ¿no? Como ahí vemos que transportan en la Coca-Cola, las carretillas van en el camión y permiten la movilización, hasta un grado de mecanización que puede ser una cinta transportadora que por gravedad, no tiene ninguna energía, nada, y simplemente el peso hace que se deslice. O llegar hasta los almacenes automatizados. Dice, más de la mitad de las operaciones están automatizadas. Ahora, en los grados de automatización, igual hoy se ha llegado al extremo, ¿no? De que un almacén puede ser manejado simplemente por una persona, que es el operador que va a manejar el computador, que maneja todo el almacén, ¿no? Y moviliza muchísima carga,
A ese almacén nosotros le llamamos WMS, que es el Warehouse Management System, ¿no? Entonces, el sistema de administración de almacén, que es todo computarizado, entonces es un panel y donde ahí se hacen todas las operaciones para movilizar las cargas, entonces todo totalmente automatizado. De acuerdo al régimen de posesión de quién es el dueño del almacén, tenemos los almacenes propios, que normalmente las que están dentro de esta categoría son las industrias. Las industrias son las que mayormente siempre destinan espacios dentro de las fábricas para los diferentes tipos de almacenes, ¿no? Y los otros, tenemos el alquiler de espacios, que normalmente las empresas comerciales, por su naturaleza, que movilizan mucho activo circulante, entonces no son muy amigos de movilizar el dinero en un almacén propio, en un predio propio, prefieren alquilar espacios. Entonces, normalmente las empresas comerciales, su negocio es rotar y por lo tanto tener casi todo su activo en activo circulante y poco en activo fijo. Entonces, ahí son las que mayormente llegan a utilizar esa categoría, ¿no? Alquiler del espacio y de las operaciones. Entonces, tenemos empresas que realizan el outsourcing y la primera operación que se terciariza es el transporte y la segunda operación que se terciariza es el almacenamiento. Entonces, el almacenamiento entra dentro de la segunda categoría, ¿no?, de terciarización, y además no solamente es el almacén, sino es las operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones que ya hemos visto, ¿no? Es recepción, clasificación, almacenamiento propio, preparación y despacho. Entonces, hace esas tareas más. Otra forma que se tiene también es el leasing, que me imagino que han visto con el doctor Gemio, ¿no? El leasing es un producto del sistema financiero que lo que hace son dos cosas, ¿no? Primero, financiarte la compra del producto, ¿no? Y segundo, almacenar el producto en su almacén, ¿no? Bueno, dentro de eso tenemos, a ver, creo que está aquí, no está ya. Bueno, dentro de eso tenemos dos productos, ¿no? Uno que son las compañías warrant, que mal llamadas warranteras, ¿no? Que lo que hacen ellas es simplemente hacer el servicio del almacenamiento, ¿no? El negocio de las warrant era almacenamiento, ¿no? De ahí se ha combinado el almacenamiento. Las guardateras, que como pertenecen a los bancos, se han dedicado al negocio de financiarte el almacenamiento y almacenarte, ¿no? Y un poco en ese sentido, el leasing, ¿no?, también ha entrado, pero, bueno, como ya han visto con el doctor Gemio, tenemos diferentes tipos de leasing, ¿no? El leasing lo que busca es financiar por un periodo de un tiempo, ¿no? Entonces es un contrato por 5 años, ellos financian la compra, te dan el material o te van dando el material y al final, por ejemplo, en los activos, calculan la depreciación y el saldo residual. Si quieres, compras y si no, lo venden a un tercero, ¿no? Entonces son diferencias entre el leasing y el warrant. Las dos tenemos justamente como unidades de negocios de los diferentes grupos financieros del sistema bancario, ¿no? La gestión de almacenes cada día se hace más compleja debido a que existen más tecnologías, debido a que existen más exigencias, debido a que también el cliente quiere que se les atienda con mayor prontitud, porque siempre hay empresas que están haciendo que esto sea más sencillo para los usuarios, más complicado para los que manejan, ¿no? Lo que vamos a gestionar y vamos a ver en los almacenes está dividido en 6 bloques, ¿sí?
El primer bloque es referido al tema de la nomenclatura, cómo se va a configurar. Por ejemplo, las características constructivas de los almacenes, como vamos a ver, los almacenes que tenemos son almacenes que se han adaptado, no han sido infraestructura que se ha construido para esos fines, no tenemos pocos. Ahí Forno ha construido ahí en su predio un almacén especialmente para almacenar carga, ¿no? El de la caja también, y empezamos a revisar y tenemos pocos ejemplos de almacenes que han respetado las características constructivas o se han construido para soportar esto, ¿no? En la aduana, en uno de los almacenes han probado cambiar los sistemas de almacenamiento que antes eran sobre palets por estanterías, pero igual ha sido una adaptación que se ha hecho, no ha sido algo constructivo, ¿no? Que deberíamos hacer desde calcular la carga que va a soportar, entonces cuántas toneladas por metro cuadrado para que tenga esa resistencia, y eso va a impactar en el piso y ver el grosor del fierro, cuánto de hormigón se va a vaciar, varias cosas que tenemos que ver, ¿no? Condiciones de conservación, ubicación de los almacenes, nivel de inventario, las operaciones, recepción, despacho, preparación del pedido, etc. Y aquí tenemos una operación incluso que no utilizamos que se llama cross-docking. Entonces, hasta esa. Entonces, uno diría que tenemos 5 tareas y la sexta que es cross-docking. En el segundo bloque, tecnologías de almacenamiento, tecnologías de manipulación, almacenamiento, nos referimos a los tipos de estantería que tenemos. Tecnologías de manipulación, entonces, cómo vamos a movilizar las cargas. Distribución espacial, el layout. En el bloque 3, control cuantitativo, control cualitativo, control de ubicación. El bloque 4, documentación, fuerza de trabajo. Entonces necesitamos, hemos visto cuando veíamos aduanas, se va a dar de alta, se va a dar un código, va a ir a un lugar, etcétera. Entonces va a haber un documento de entrada que se llama parte de recepción. Y va a haber la salida cuando saquemos, entonces también va a haber un documento parte de recepción en el que se dé de baja, ¿no? La fuerza de trabajo que va desde el almacenero, los estibadores, los maquinistas que manejan, etcétera. Entonces ahí tenemos varias personas que trabajan en los almacenes. El bloque 5, respecto a la seguridad de higiene, el bloque 6, seguridad de las instalaciones, y el último bloque que decíamos que todo esto va a repercutir en costos, por lo tanto, es un elemento, no voy a decir que no es importante, pero es una consecuencia de todo esto que se va a mostrar en los costos, ¿no? Entonces, en el bloque 1 tenemos que ver la nomenclatura, identificación y clasificación. Entonces, los productos que vienen, ¿no? Muchos productos como este, por ejemplo, que tiene un código de barra, entonces que nosotros tenemos otro sistema de identificación del producto. En muchos casos requiere que recodifiquemos de acuerdo a nuestra codificación, ¿no? Las características constructivas, las condiciones de conservación, ¿no? Hay que establecerlas, la ubicación del almacén, niveles de inventario para determinar máximos, mínimos y ver la demanda neta, la recepción y despacho, tenemos que ver el estudio de su comportamiento, no solamente esas tareas, decía, sino que vamos a ver 6. En cuanto a la nomenclatura, tenemos diferentes tipos de cargas, cargas secas, cargas líquidas, en algunos casos cargas gaseosas, ¿sí? Tienen diferente densidad, por lo que tenemos que ver la relación volumen-surtido. Este surtido es variedad. ¿Cuánta variedad? ¿Cuánto es el surtido? Peso de cada unidad de carga, destino de los artículos, grado de peligrosidad. Entonces ahí para ver qué puedo mezclar con qué, y si no tengo que tener almacenes separados, eso involucrará en algunos casos que tengo que tener almacenes ventilados, etc. En cuanto a las características constructivas del almacén, ya sea para construir o para adaptarlas, tenemos que tener en cuenta el largo, el ancho del almacén, la altura, eso significa, el área total, que va a ser el producto de los dos, y
por la altura el volumen total en metros cúbicos, que eso nos va a permitir, esto es un parámetro que nos va a permitir balancear la demanda de almacenamiento con la capacidad de almacenamiento, ¿no? Que normalmente cuando trabajamos siempre recibimos quejas, peticiones, ¿no? De que el almacén es muy pequeño, que hay que ampliar el almacén, cuando tal vez el tema no sea ampliar el almacén, sino sea cambiar el sistema de almacenamiento o ver alguna mejor forma de organización, ¿no? La altura constructiva de cada piso, dimensiones de las áreas constructivas interiores. Entonces, no solamente es lo exterior, sino interior, porque al interior vamos a tener este problema: columnas, paredes, escaleras, rampas que nos van a quitar espacio, etc. Otro de los problemas, que es la luz de viga, distancia entre columnas, ¿no? A lo ancho del almacén. Entonces, una luz muy larga va a significar que tener una estructura más gruesa, eso significará más costos y también mayor peligro de que en una granizada, por ejemplo, el peso haga que se caiga, como hemos visto en muchos tinklados de los colegios, por ejemplo, ¿no? El intercolumnio, distancia entre columnas a lo largo del almacén, la cantidad de pisos, unidades, ¿no? Entonces ahí calculamos, hay que calcular la capacidad que vamos a tener de almacenar. Eso es el volumen, y eso dividido entre la distancia entre pisos nos va a dar el número, la cantidad de pisos. Características de los pisos, ¿no? Entonces, ya sabemos qué cantidad vamos a almacenar, entonces calculamos por metro cuadrado cuánto tiene que soportar. Entonces, eso significará que tenemos que tener un cálculo de un ingeniero civil de el fierro que va a estar en la base, el tamaño del vaciado del hormigón, etcétera, de los aleros, de los elementos de cierre, etcétera, que son necesarios en esto, ¿no? Para las condiciones de conservación, obviamente que primero tenemos que preguntarnos si los productos son perecederos o no. En el caso de que sí lo sean, entonces ahora, ¿qué requerimientos de conservación tenemos? ¿Qué vamos a controlar? Temperatura, humedad, velocidad de recambio de aire, etcétera. Y además que tenemos que ver el grado de compatibilidad de los productos, ¿no? Hay productos que son volátiles, que van a producir gases tóxicos, etcétera. Entonces tenemos que ver qué productos con qué pueden estar en el mismo almacén. Otros requerirá que se tengan que tener almacenes separados. Eso tiene que ver con la ubicación. Entonces se analiza la ubicación del almacén en la cadena logística, en el proceso productivo. Entonces, normalmente la lógica nos dice que el almacén de materias primas debe estar cercano a la primera operación y el almacén de productos terminados cercana a la última operación. Entonces, bajo esos criterios se verán la distribución del resto de los almacenes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar las fuentes de aprovisionamiento, que pueden ser nacionales o extranjeras. Entonces, significará que tenemos que tener más espacio en el tema de productos que también son estacionales. Entonces, tenemos que calcular grandes volúmenes para toda la cosecha, de modo que dure un buen tiempo. Los destinos o clientes, que pueden ser puntuales o múltiples. Los niveles de inventarios. Siempre hemos respondido esta pregunta de cuándo y cuánto pedir, y el inventario y el control de inventarios nos va a decir en qué momento, viendo la tasa de consumo, en qué momento tenemos que hacer el punto de reorden, ¿no? Calculamos el punto de reorden, el tiempo, los plazos, y eso va a ayudar a que no tengamos
quiebres, desabastecimientos, roturas de inventario, ¿no? En el bloque 2 vamos a ver tecnologías de almacenamiento, tecnologías de manipulación y distribución espacial que se va a adaptar mejor a las características de la empresa, ¿no? En cada una, obviamente, es diferente. Vamos a ver los diferentes sistemas. Hay algunos que son más apropiados para unas industrias y otros para otro tipo, donde hay, por ejemplo, mayor número de unidades de distribución, ¿no? Como el tema de los productos masivos, ya sean productos, ya sean empresas industriales o comerciales, ¿no? El tema es el negocio, ¿no? En las tecnologías de almacenamiento tenemos la selección adecuada a las características de las cargas, ¿no? Eso significa que tenemos que hacer una selección del método de almacenamiento de la carga y segundo, la selección y cuantificación de los medios técnicos. Entonces, dos cosas. Uno, seleccionar el medio y segundo, cuantificar, ¿no? Vamos a escoger estantería para almacenar pallets. También y hemos respondido un método. Ahora tenemos que cuantificar. Ahora, ¿cuánto de espacio necesitamos? ¿No? Entonces tenemos que calcular, vamos a ver algunos cálculos que hacemos. En los métodos de almacenamiento se selecciona en dependencia del grado de selectividad y accesibilidad que requieren los productos almacenados. Y en ese sentido, tenemos esa tabla que nos permite, de comas, establecer tres criterios, o lo dividimos en tres grupos, ¿no? Que son muy selectivo, selectivo, masivo, ¿no? Entonces, como tal vez el nombre ya nos sugiere un poco, el masivo se refiere justamente a cargas de grandes volúmenes, ¿no? Selectivo de mediano y muy selectivo significa que son piezas muy pequeñas, ¿no? Como por ejemplo de electrónica, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos estamos dando, o las farmacias. La farmacia pues, también es un almacén, ¿no? En la parte de adelante es un almacén y en la parte de atrás donde tiene los materiales para reposición también es otro almacén. Entonces, si lo entendemos así, entonces vamos a poder gestionar bien una farmacia. Entonces, se construye un indicador que se llama índice de masividad, que está en metros cúbicos por surtido, por variedad, ¿ya? Entonces, si el índice de masividad es menor a 0,25, entonces decimos que el método de almacenamiento debe ser muy selectivo. Que si el índice de masividad está entre 0,25 y 7, entonces el método de almacenamiento es selectivo. Y si el índice de masividad es mayor a 7, entonces el sistema de almacenamiento tiene que ser masivo, ¿sí? ¿Qué es un método de almacenamiento masivo? Es el método que permite colocar directamente la carga en el almacén, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el área para el almacenamiento masivo, que lo hemos separado con una pintura, y aquí tenemos, por ejemplo, un pallet donde están almacenadas las cajas, ¿no? Entonces, aquí hemos apilado 10 por 15, entonces en cada pallet tenemos 150 cajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el índice de masividad me dará un valor mayor a 7. El almacenamiento intermedio, que es el método de almacenamiento selectivo, permite acceder directamente a todas las unidades de carga sin un mismo surtido, sin necesidad de manipular ninguna otra carga, ¿no? Por ejemplo, esto yo necesito un medio para movilizar, que puede ser una estoca, una grúa, etc. Pero para un método selectivo, entonces yo tengo ahí, por ejemplo, una estantería donde voy a colocar las cajas, ¿no? Entonces yo puedo ir directamente
ver en qué pasillo está, en qué nivel, y saco directamente una caja, ¿no? Donde está contenido el producto. Y el método de almacenamiento selectivo permite acceder directamente a todos los surtidos, pudiendo o no accederse a cada uno de los elementos que integran un mismo surtido. Se utiliza fundamentalmente para aquellos almacenes en los que los inventarios promedio por surtido son muy reducidos, ¿no? O de dimensiones muy pequeñas, ¿no? Entonces puedo tener ahí, por ejemplo, vamos a la farmacia, vamos al almacén de la caja y tiene una estantería, tiene cajas y ahí están los blisters, los jarabes, los sueros inyectables, etcétera, los diferentes. Y como es muy selectivo, entonces están en esas cajas, gavetas, de modo que sacamos uno y entramos en contacto directo con el producto, ¿no? Entonces ahí podemos seleccionar las unidades que nos han pedido. Eso tanto para dos operaciones, ¿no? Uno, clasificación y almacenamiento, entonces almacenamos, y preparación del pedido, entonces se viene y tiene que haber la facilidad de poder acceder a las unidades o a un conjunto de unidades rápidamente, ¿no? Entonces para eso nos sirve. Los métodos de almacenamiento, ¿no? Además de la masividad, existen factores que permiten seleccionar el método, ¿no? Como, por ejemplo, la relación volumen surtido, ¿sí? El área total del almacén, el peso y las dimensiones de las unidades de carga y los artículos individuales y la altura del almacén. Entonces estamos hablando de, viendo todo esto, llegamos nuevamente al índice de masividad, que es los metros cúbicos por variedad, por tipo o por surtido, ¿sí? Entonces, nuevamente, regresando, vemos que para los métodos de almacenamiento que tenemos, ¿sí? Muy selectivo, selectivo, masivo, están en función del índice de masividad, ¿sí? O también en relación al volumen surtido, que nos da en metros cúbicos, ¿sí? Entonces, para esto, ¿no? Por ejemplo, para un producto masivo, la relación tiene que ser mayor a 7, hemos dicho. La altura del almacén puede ser cualquier altura, el área, cualquier área, y el peso, cualquier peso, ¿no? Porque van a ser almacenes normalmente abiertos donde se van a almacenar grandes volúmenes y pesos, ¿no? Entonces se va a colocar fardos, se va a colocar tambores, turriles, etcétera. Entonces, y normalmente por la facilidad de la manipulación lo vamos a llevar sobre los propios pallets, ¿no? En los almacenamientos aquí selectivos, ¿no? Tenemos una línea muy fina entre el selectivo, muy selectivo, y el masivo, ¿no? En el sentido de que el índice de masividad entre 0,25 y 7, ¿no? Podemos tener alturas mayores a 4,8 metros y alturas menores a 4,8 metros, ¿no? Entonces, mayores a 4,8 metros y mayores a 300 metros cuadrados, entonces va a ser selectivo. Cualquier peso, no tenemos peso como restricción en algún, por el tema de la resistencia que van a tener los sistemas de almacenamiento, ¿no? Como las estanterías de metal, por ejemplo, ¿no? Menores a 4,8 tenemos si el área es mayor a 300 metros, si el área es menor. Si es mayor, entonces selectivo, cualquier peso. Si es menor, dependiendo del peso, si el peso es mayor a 20 kilos, entonces masivo. Si es menor, muy selectivo. Y finalmente, cuando hablamos de muy selectivo, cualquier altura, ¿no? Normalmente no van a ser grandes alturas, ¿no? Cualquier área, cualquier peso, porque son pesos pequeños, el método va a ser
muy selectivo, ¿no? Entonces normalmente vamos a encontrar esas características. Los medios técnicos que tenemos para movilizar la carga, o en realidad para almacenar más que para movilizar, tenemos para el método muy selectivo, tenemos estanterías de carga fraccionada, gaveteros, ganchos y perchas. Para el selectivo, actividad de 0,25 a 7, estantes de cargas unitarizadas, estivas directas con una fila con medios unitarizadores o sin ellos, y en el masivo tenemos estanterías pasantes, estanterías dinámicas, estivas directas de más de una fila con medios unitarizadores o sin ellos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, estanterías de carga fraccionada, ¿sí? Ahí que tenemos estas estanterías que pueden tener puertas de vidrio, esas estanterías que tenemos ahí hasta en la casa, en los lugares donde tenemos que colocar algún medio que contenga las unidades, ¿no? Esto con puertitas está en la farmacia, ¿no? En las ferreterías, etcétera, de modo que permita que el del almacén tenga acceso directo a las unidades, ¿no? Que pueden ser pocas, etcétera. Tenemos gaveteros y tenemos ganchos y perchas, ¿no? Entonces, esto ya es para sacar pocas unidades, ¿no? Entonces, ya no, esto viene en amarros, etcétera, pero ya no, esto ya está suelto, que es para justamente la distribución. Entonces, uno tiene que tener en el método muy selectivo la capacidad de poder acceder a una o pocas unidades en forma directa. Yo me acerco aquí en la farmacia, abro una gaveta y ahí están las aspirinas, el jarabe, etcétera. Entonces tengo que tener capacidad de acceder. Aquí alguien viene y compra una cañería, un perfil, entonces tengo que tener la capacidad de acceder rápida y fácilmente a pocas unidades. Tenemos un sistema de almacenamiento carrusel. Bueno, tenemos dos sistemas, ¿no? Tenemos en el método selectivo, tenemos dos. Uno en el que sistema carrusel, el material es el que viaja, y entonces esto es muy útil, por ejemplo, para hacer preparación del pedido, ¿no? Entonces, por un lado se carga y después por el otro lado hay alguien que prepara los pedidos. Entonces va moviendo el carrusel de modo que llega a los productos y va extrayendo las unidades que necesita. Este es un sistema en el que el material es el que viaja o está en movimiento, y hay otro en el que el material es estático y el operario, el trabajador, es el que se mueve para recoger los materiales. En el segundo método, en el método selectivo, tenemos la estantería de carga unitarizada, ¿sí? Tenemos estantería, entonces hemos visto que la primera forma de unitarizar la carga es a través de los pallets. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que son estanterías para almacenar pallets. Entonces, pallets en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, como en este caso, pallet, donde están las cargas agrupadas ahí, pueden ser pallets box, o sea, box con forma de pallet, ¿no? Para almacenar productos pesados, un poco peligrosos, ¿no? Porque pueden caerse, entonces tiene que estar en una caja, ¿no? En el mismo método selectivo tenemos sistemas de almacenamiento móvil, ¿no? ¿Qué significa eso? Que las estanterías, como en este caso, se desplazan, entonces tienen ruedas porque no hay mucho espacio. Entonces, para poder acceder a la carga, entonces se abre, entra el equipo, extrae esta unidad y una vez que acaba, entonces cierra, hay que sacar de otro lado, entonces se abre un pasillo y se extrae internamente, ¿no? Entonces se moviliza la carga fundamentalmente porque no existen muchos espacios. Tenemos otro sistema que se denomina sistema cantilever,
Estos sistemas parecidos a las perchas son sistemas cantilever que nos permite almacenar cargas que son de mayor longitud que diámetro, ¿no? Como son perfiles, tubos, cañerías, angulares, etcétera, etcétera. Todos esos sistemas se manejan en esto, ¿no? Como hemos visto en los contenedores, normalmente estos sistemas vienen en dos tamaños, ¿no? Vienen en 6 metros y vienen en 12 metros. Inicialmente venían en 6 metros, los de 12 metros venían doblados para manejar en sistemas de 6. Hoy ya estamos viendo con mayor frecuencia que, por ejemplo, el fierro de construcción ya viene de 12 metros y, bueno, en amarros, ¿no? Lo mismo varios productos como los perfiles de aluminio, las cañerías, etcétera, etcétera, que antes normalmente venían solo en 6, hoy ya tenemos en el ancho total máximo que podemos transportar en un FU, que son 12 metros. En el último sistema, que es en el sistema masivo, tenemos diferentes sistemas también. Uno es la estantería pasante. Entonces significa que al interior de la estantería puede entrar una unidad de transporte para colocar y sacar las cargas, ¿no? Porque son cargas que son normalmente pesadas. Para eso también tenemos otro sistema que es la estantería dinámica, en el que esa estantería tiene una inclinación hacia un lado y en la base tienen unos rodillos. Esto es fundamentalmente para unos almacenes que están en línea, en el que por la parte de atrás se carga y por gravedad se desliza hasta que llega a un tope. Aquí tiene un topecito. Entonces, cuando uno quiere descargar, baja el tope y extrae esta unidad, y todas las que vienen por detrás se van nuevamente a agrupar hasta la primera unidad, ¿no? No sé si han visto ahí en Burger King, en esos tienen estos sistemas, un canal, y ponen ahí la hamburguesa y se desplaza hasta el principio, ¿no? Un poco parecido a esta estantería dinámica, pero esto es para cargas que están en pallets, ¿no? Que tienen mayor peso. El concepto, si revisan ahí en la comida rápida, es exactamente el mismo. Son estanterías inclinadas con la finalidad de que de la parte de atrás de la cocina se carga y baja hasta el lugar donde está haciendo preparación del pedido y va extrayendo las unidades, y estas van bajando por gravedad, ¿no? El mismo concepto. En las tecnologías de manipulación, las mercancías viajan desde el suministrador hasta el cliente con decenas de manipulaciones, como ya hemos visto, teniendo que decidir cuál es el equipo más adecuado a las características específicas para mover. Entonces, tenemos que ver en función de eso y ver si necesitamos una carretilla de 2 ruedas, de 3 ruedas, de 4 ruedas, necesitamos una estoca, necesitamos un equipo para mover pallets, etc. Entonces, para la selección de las tecnologías de manipulación, requerimos. Segundo, el grupo principal de equipos. Y tercero, el equipo específico para el caso. Entonces, el nivel de mecanización, como ya hemos visto anteriormente, podemos ir desde el manual, mecánico manual, ¿no? Manual, cargar en la espalda, los estibadores, mecánico manual con una carretilla de 2 ruedas, mecanizado por gravedad, energizados con control directo del hombre, ¿no? Energizados con control a distancia, con control programado, con autocontrol, sistemas parcialmente automatizados, sistemas totalmente automatizados, ¿no? Que vendrían a ser el Warehouse Management System, WMS. De acuerdo a la selección del nivel de mecanización, depende de las características de las cargas que se van a movilizar y también de los recorridos que se van a hacer durante las operaciones de recepción, clasificación, almacenamiento, preparación
del pedido y despacho. Entonces, es necesario el conocimiento. Para eso se ha dividido los equipos de manipulación en 3 grupos fundamentales: transportadores, grúas, polipastos y carros industriales. Entonces, hace rato les mencionaba que estamos incorporando en el contenido de la materia un capítulo en el que vamos a ver equipos de movilización de los materiales dentro de la fábrica, ¿no? Aquí vemos estos equipos, pero es para movilizar ya las cargas, los productos terminados, pero hay algunos casos en los que evidentemente no podemos mover con grúas pórtico, etcétera, pero son propias del proceso productivo, ¿no? Entonces también en el proceso como en los almacenes requerimos de estos equipos, ¿no? Y dentro de estos tenemos una gran variedad. Por ejemplo, a ver, dentro de los transportadores lo que nos permiten son equipos que nos permiten transportar el material de una ruta fija entre 2 puntos, ¿no? De un punto a otro. Ejemplos de esto son transportadores de paletas, transportadores de cangilones, hay mucho en la industria alimentaria de granos, transportador de bandas, bueno, minería, transportador de rodillos, transportador de estera, transportador de discos, canales, transportador de tuberías, transportador aéreo, monorriel, etcétera. Entonces, todos esos sistemas nos permiten, ¿no? Sistemas mecánicos, bueno, y hay dentro de esos mecánico-neumáticos. En esto también tenemos las grúas, los polipastos, que son equipos que tienen un área limitada, ¿no? Que como tienen rieles, entonces se van a desplazar simplemente por las rieles, ¿no? Los tipos de grúas más comunes son las grúas viajeras, que son puentes, pórticos, semipórtico, grúas de brazo horizontal, grúas de torre, grúas apiladoras, y dentro de esto tenemos ahí una gran variedad, grúas porta contenedor, etcétera, etcétera. Pero eso en el almacén ya es un poco más difícil, ¿no? Eso ya está en el tema de despacho, etcétera, ¿no? O en los lugares donde vamos a movilizar contenedores, por ejemplo, ¿no? Que son los polipastos, son equipos que se utilizan para elevar la carga verticalmente. Entonces eso está dentro de los sistemas verticales. Tenemos sistemas verticales horizontales. Pueden ser de diferentes tipos, diferenciales, de tornillo dentado, de rueda dentada. También existen polipastos energizados, neumáticos o eléctricos. No sé si tengo, no, creo que no tengo aquí una fotito. No, ya. Pero han visto, alguna vez veíamos estas cosas con el doctor, creo con el ingeniero Gómez, en el momento de hacer construcciones, entonces había que separar espacios, calcular para las rieles, para los pórticos, grúas, etcétera, ¿no? Y el tercer grupo son los carros industriales, ¿no? Que tenemos ahí, aquí está como carretillas de 1, 2, hay hasta de 3 ruedas, 4 ruedas, entonces normalmente la tercera es una rueda loca que permite hacer giros. Montacargas, y la elección de los montacargas va a depender de el peso de la carga, la rotación, la forma, volumen, los lotes de recepción, los lotes de entrega, tipo de almacén, tecnología y otros, ¿no? Eso también va a influir en el tema de la altura. Si vamos a movilizar cargas pesadas, entonces vamos a tener que utilizar montacargas normalmente usamos 1 tonelada, 2, vamos a utilizar de 5, 10, significa que la torre va a ser más alta, eso significa que la altura del almacén también tiene que ser de mayor altura, entonces tiene que ver con el volumen, el peso de las cargas que vamos a movilizar, y eso va a ser como consecuencia, ¿no? Entonces, en resumen,
De acuerdo a las características del material, en todos los casos vamos a tener transportadores, grúas, polipastos, carros industriales. Y dependiendo del movimiento, ¿no? Entonces, aspectos que vamos a tener en cuenta, las características, cantidad, tipo, forma, medidas, peso, ¿no? Entonces ahí grúas para material pesado, ¿no? Para material ligero, medio, ligero, transportadores y para los carros tenemos para materiales ligeros, medios y pesados, ¿no? Como también entran las montacargas. Equipo específico de manipulación. Entonces, en algunos casos se requieren, ¿no?, equipos especiales. Y esto también tenemos que tener en cuenta para el almacén. Algunos equipos, como veíamos, son energizados. Algunos son con combustible, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener un área un área de estacionamiento de los equipos, donde se va a cargar, por ejemplo, son recargables, otros son con combustible, hay que cambiar, por ejemplo, le ponen que deberían cambiar el tanque, o debería llenarse el tanque de gas, pero han visto que le cambian por una garrafa, por ejemplo, entonces adaptaciones que se hacen, ¿no? La distribución, en cuanto a la distribución espacial, ¿no? Decíamos que es como una planta. Vamos a ver que tenemos diferentes áreas que considerar. Y si pensamos que el almacén solamente es esto, el almacenamiento, donde está la estantería, estamos equivocados porque tenemos tres áreas. Primero, el área básica que le denominamos, donde vamos a atender todas las operaciones, ¿no? Recepción, un área de clasificación, un área de almacenamiento, un área de preparación del pedido y un área de despacho, ¿no? Entonces, despacho, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, en el inglés dejamos también mucho el tema del inglés, entonces operaciones de cross-docking, hacemos operaciones de picking, preparación, shipping, despacho, ¿sí? Todo eso hay que calcular, el área útil y el área de pasillos. En el área de pasillos hay que ver el pasillo de trabajo, pasillos de circulación, pasillos de seguridad. Decíamos áreas auxiliares, tenemos el área administrativa, el área de baños, vestidores, taquillas, el área de, el que decía, estacionamiento de vehículos, manipulación, tanto para energizar, para cambiar el sistema, otras que necesitemos. En las áreas en el tema constructivo tenemos que ver andenes, columnas, escaleras, paredes, rampas, etcétera, etcétera, que de acuerdo a los medios, de acuerdo a los sistemas, etcétera, tenemos que tener en cuenta. De acuerdo a la distribución espacial, necesitamos el área básica, que está destinada a las tareas de recepción, de clasificación, almacenamiento, preparación y despacho de pedidos. Ahí está. La recepción es la primera función que se realiza, en la que se comprueba que las cargas llegadas al almacén poseen las condiciones adecuadas para ser recibidas. Entonces aquí se hace una revisión y si todo está conforme, se firma el alta, parte de recepción. Si no, no cumple, no se recepciona. Si hay alguna observación, se acepta con observación para que
hay algún material dañado, faltante, con mermas, etcétera, ¿no? El área de almacenamiento, donde van a estar todos los sistemas de almacenamiento que vamos a utilizar. Aquí les decía faltar un área que es el área de preparación. Entonces, cuando estamos preparando el pedido, ¿no? A veces no tenemos todos los materiales que incluye ese pedido. Y ese pedido que estamos haciendo perjudica el despacho. Entonces, a ese pedido que estamos preparando le falta un producto, un artículo que va a llegar próximamente. Entonces, ese pedido lo llevamos a un área que se llama cross-docking, ¿no? Que es el área donde está el pedido a medio elaborar y tiene un faltante. Entonces, cuando llegue el material, se complete, se pone al cross-docking el material que falta y sale del área de preparación, o en este caso del área de cross-docking, al área de despacho. Entonces, ahí ya sale con una orden de remisión, lo que corresponda, ¿no? Entonces, aquí dos cosas, ¿no? Un área que tenemos que es de preparación del pedido. Cuando el pedido está completo, pasa al despacho. Cuando el pedido no se ha completado, hay un faltante, lo llevamos a un área que se llama cross-docking. Van a encontrar ahí en la literatura. Son operaciones y áreas de cross-docking. Las áreas auxiliares hemos dicho que son destinadas a las oficinas administrativas, al estacionamiento de los equipos de manipulación, a los espacios para medios unitarizadores. Entonces, que tenemos pallets en los que hay que cargar, despachamos, nos sobran pallets, hay que almacenar, entonces necesitamos pallets, necesitamos cajas, box, etc. Entonces, todos los medios auxiliares que requerimos para el almacenamiento. En las áreas constructivas, andenes, columnas, escaleras, paredes, rampas. Andenes y rampas deben lograr un máximo de eficiencia en las operaciones de carga y descarga. Entonces, normalmente se hacen de modo que no haya diferencia entre el camión, por ejemplo, que va a cargar o descargar, y el piso del almacén. Entonces, para que la operativa de carga y descarga sea rápida, ¿no? Y no se tenga que colocar algo más, ¿no? Dentro del estudio de la distribución espacial del almacén existe un flujo o trayectoria que van a seguir los materiales, igual que hacemos en el proceso productivo, ¿no? Esto depende de la masividad de los productos, de la rotación de las cargas, de las vías externas de acceso del almacén, entonces de varios aspectos. Dentro de eso tenemos primero la línea recta, ¿sí? Entonces esto es, de acuerdo al flujo, es la línea recta. Entonces, por un lado del almacén vamos a tener una puerta, por ejemplo, donde se acerca el camión, descarga, ¿no? Descarga, hay una recepción, ¿sí? Se hace una clasificación, se almacena en esta área y hay una preparación del pedido, se prepara y se despacha. Entonces aquí vienen los camiones de distribución. Entonces aquí vienen los camiones con los materiales y aquí vienen los camiones que van a llevar la distribución. Entonces es en línea recta. Entonces normalmente no hay contacto entre los camiones que traen la carga, porque vienen por una puerta, y los camiones que van a hacer el despacho o la distribución de los pedidos. Entonces no hay contacto. Entonces, estos sistemas interesantes donde tenemos mayor control de los materiales, ¿no? En el almacén siempre tenemos problemas de pérdidas, robos, hurtos. Entonces, este sistema ayuda mucho a que se evite ese inconveniente, ¿no? Segundo, tenemos la forma en U.
Entonces, como ven, del mismo lado llega el camión con los materiales, se descarga, se recepciona, se clasifica, se almacena, se guarda aquí. Hay un pedido, se prepara el pedido y se despacha. Entonces, en el mismo frontis vamos a encontrar los camiones que ingresan para descargar y los camiones que entran para salir, ¿no? Entonces, vamos eh, eh, a lo mejor ser más eficientes en el espacio, pero aquí tenemos el problema cuando son unidades muy grandes de carga, de transporte, que ocupan el espacio. Estas son unidades más pequeñas, pero son numerosas. Entonces, normalmente esto se hace cuando tenemos un espacio muy grande de terreno fuera del almacén para las maniobras, ¿no? Entonces, cuando no hay, tenemos que optar tal vez por este otro sistema. Entonces, ambos tienen sus aspectos positivos con sus aspectos negativos, ¿no? Ahora, no está aquí, pero también hay algún sistema que en lugar de que sea línea recta o que sea U, le llaman L, ¿no? Entonces, entra por aquí y la salida por aquí, ¿no? Entonces, así, en forma de L, ¿sí? O así. Eso simplemente con la finalidad de que por este lado se carga y por este lado se despacha. O por este lado se descarga y por este lado se despacha. Entonces, la idea es ver todos los elementos que forman parte del almacenamiento. Son el transporte pesado para descargar, el transporte de menor tamaño para despacho, las operaciones, todo esto, de modo que sea más sencillo y nos evitemos problemas, ¿no? Esto, muy bien, este es el último. Y nosotros hemos visto en el tema de distribución, ¿no? Fundamentalmente cuando tenemos este problema, en este caso, de que están muchas movilidades para la distribución, todos quieren salir temprano para la distribución, entonces los robos, ¿no? Para solución de esto, nosotros en Cochabamba hicimos unas jaulas, ¿no? Entonces, esta es la preparación, este es el área de despacho. Entonces, aquí entraba cada movilidad, aquí están sus pedidos y se metían en jaulas, porque a veces quieren preparar en la noche para salir en la mañana temprano. Entonces, cada unidad entra a una jaula que está cerrada, ahí está su carga, que lo puede cargar ese rato, lo puede cargar en la mañana, y listo. Entonces, nadie más puede entrar a esta jaula y cada unidad está en jaulas diferentes, ¿no? Entonces, nos evitamos pérdidas, robos, etcétera, y damos espacio también para que otras unidades en la madrugada, en la noche, ¿no? Que normalmente es en esos horarios en los que las unidades de los trailers con contenedores y con grandes volúmenes de carga se movilizan, entonces no se perjudiquen entre ambos, ¿no? Entonces hay que buscar la mejor forma de optimizar los almacenes, ¿no? Entonces son medidas que colocamos, ¿no? Entonces cualquiera sea la forma, sea U, sea línea recta, sea L, sea lo que quieran, lo que buscamos es eso, ¿no? Muy bien. Hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, aquí hay alguien que ha escrito, pero no dice nada, ya.
Ya. Esta mañana teníamos consejo de carrera y nos ratificaba el director que tenemos que subir las notas al sistema hasta el 17. Entonces, lo que significa que, bueno, vamos a hacer como estoy haciendo con otra asignatura. Con ustedes, déjenme ver, creo que ya les puse nota. Les puse nota del primer parcial, ¿no? Aquí está. Ya tengo. Esto es logística. Logística. Con ustedes tengo aquí seis tareas. Tengo 5 exámenes parciales que hemos dado. Eso. Entonces, con ustedes vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar el promedio del primer, segundo, tercer parcial. Va a ser su nota del primer parcial. Y voy a agarrar el tercer, el cuarto y el quinto parcial. Y va a ser su nota del segundo parcial. Y el día lunes estaríamos dando hasta aquí, hasta almacenes, el examen final. Y listo con eso, porque el próximo miércoles, que vendría a ser 15, el próximo miércoles 15, es el asueto del 6 de junio, que lo han movido para el miércoles 15, para que el jueves sea 16, que es Corpus Christi, y el 18 creo que también hay asueto, no sé cómo han hecho, o sea que no hay clases para los docentes y se supone que cerramos el 17, entonces nosotros cerramos el próximo lunes y hasta el 17 espero colocar sus notas en el sistema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es el examen final de la asignatura el lunes a las 4 de la tarde, virtual de toda la asignatura. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿dijo virtual? ¿No iba a ser presencial? Iba a ser presencial, pero tengo el problema con algunos que ya han viajado, que van a viajar mañana, que van a viajar pasado a Estados Unidos, y no puedo estar haciendo para unos virtual y para otros presencial. Entonces he decidido que va a ser virtual para todos. Entonces, el lunes a las 4 de la tarde es virtual para todos. Está bien, Inge, gracias. Ya, no es nada. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ustedes tienen acceso ahí al campus, pueden ver sus notas. El tercer parcial va a entrar, el tercer examen que hemos dado va a entrar al primer parcial y al segundo parcial. No sé cómo les habrá ido, entonces voy a promediar el 1, el 2, el 3, primer parcial. El 3, el 4 y el 5, segundo parcial. Esos van a entrar.
tengo la asistencia, me ha pasado las notas la ayudante, voy a tener la nota el lunes del examen final y listo, entonces sumo y ya ahí van a ver en el sistema cómo les ha ido. Entonces, si necesitamos algún examen el día de 2T, entonces lo programaremos para el que le falte para el día jueves o para el día viernes. Que ya el día viernes es el último día que tengo que subir las notas. ¿Está bien? Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, entonces que tengan buen resto de jornada. Ahí tienen la palabra clave del día de hoy y nos vemos el próximo lunes para el examen final. Que tengan buen resto de jornada, que les vaya bien. Nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego, dije gracias.